Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en su capítulo 14, en los versículos del 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús, andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Esto es el poder que tiene el Evangelio que anunció Jesucristo, bendito sea su nombre. Este hermoso Evangelio es una palabra de fe, de esperanza que le exhorta el Señor hoy a todo su pueblo. Que todo lo que la han escuchado por el poder que tiene la palabra, y aún aquellos que la compartan a sus familiares y amigos, reciban el poder que transmite escuchar la palabra de Jesucristo. En este Evangelio, hermanos y hermanas, se nos presenta un Cristo que está vivo y tiene poder. Esta lectura de San Mateo 14, ya en el verso 22, es la continuación de la multiplicación de los panes. Anteriormente, el evangelista narraba ese gran episodio cuando Jesús da de comer a más de 5,000 personas. Cuando el Señor, viendo con compasión a su pueblo, después de exhortarle una evangelización, Jesús comienza a despedir a la gente. Qué gesto tan misericordioso. Ese Cristo atento, pendiente de su pueblo. Sin embargo, en ese mismo momento Jesucristo da una orden a los discípulos y les dice que tenían que subirse a la barca para ir a la otra orilla. Esto implica una misión. Seguir a la otra orilla es continuar con ese llamado que el Señor nos hace y estar atentos a ejecutar ese mandato del Señor sin importar lo que venga después, que es lo que van a descubrir los apóstoles. Porque después de todo esto, ya estando muy lejos de tierra, así mismo dice el evangelista, los discípulos empezaron a experimentar algo que estaba fuera de lo que ellos esperaban. Ya había pasado la cuarta vigía. ¿Y qué representa esta vigía? Esta se encuentra en un rango de tiempo de 3 de la mañana a 6 de la mañana, que es un momento de oscuridad, es un momento donde el cristiano de fe, por gracia y misericordia, muchas personas oramos, otros se dedican
a practicar el mar. Sin embargo, hay poder en esta cuarta hora de la noche, porque en esta vigía se manifiesta una gracia sobrenatural. Y vemos que en este momento, estando los discípulos en la barca, el viento contrario, las olas inundando porque abatían sobre los apóstoles. Y todo esto, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que implica? Es que cuando Jesús nos asigna una misión, esto no nos va a exonerar a nosotros de que estamos exentos de las pruebas, de que no seremos sacudidos por el viento. Todo lo contrario. Mientras más grande es tu llamado, asimismo vienen las pruebas. Pero el mismo Jesús nos promete en su palabra: no teman, porque yo estoy con ustedes. Y hay una manifestación que en lo adelante continúa, que los discípulos asustados ven de lejos una figura, pero esto no pueden descifrar que es la persona de Cristo, por lo cual estos entendían que era un fantasma. Sin embargo, Jesús les dice enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Esto puede ocurrir en medio de una prueba. Podemos estar en medio del temor, que es parte de la naturaleza humana, que el hombre tenga miedo. Pero en medio de ese temor se susurra, por medio del poder de este evangelio, esta palabra poderosa: no tengas miedo, porque Jesucristo está ahí, está cerca de nosotros. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, si en verdad estás aprisa, encaminado en esa misión que se te ha sido encomendada, no temas, hermano y hermana. Avanza en el nombre de Jesús, porque ese mismo Cristo que te envió, que te dio esa autoridad y te asignó esa misión, Él se te va a aparecer en ese tiempo que tal vez tú no lo estés esperando, pero es la hora precisa en la que Dios tiene que llegar a tu vida. ¿Por qué Cristo se aparece en esta cuarta vigía? Porque esa era la hora necesaria para que los apóstoles, estando en ese episodio, siendo sacudidos por las olas, el viento en contra de ellos, pero en ese mismo momento aparece Jesús caminando sobre las aguas, que es una de las acciones que identifican a Cristo como el Hijo de Dios. Por lo cual Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame a ir sobre ti, caminando sobre el agua. ¡Qué maravilloso! Y Jesús le responde: ven. ¡Qué atrevido es Pedro! Asimismo debemos de ser nosotros. Atrévete, hermano y hermana. En medio de ese viento que te ataca, en medio de esa situación que te quita la paz y que atemoriza tu corazón, atrévete en el nombre de Jesús a clamar al Señor, a pedirle a Jesús que venga, que se haga presente en tu vida y que te dé la fuerza y la capacidad de tú, por encima de esa situación, levantarte y testificar en medio de una alabanza y una oración profunda, íntima con el Señor, que Jesús está vivo. Bendito sea su nombre. Sin embargo, puede ocurrir algo, que cuando estamos enfocados en caminar hacia Jesús, si tenemos un norte definido, todo va a estar bien. Pero ocurrió algo en este momento en que Pedro camina hacia Jesús caminando sobre el agua. Y es que Pedro se desvía su mirada de Cristo y se enfoca en la profundidad de las aguas, y los vientos, el ruido y todo lo que torna a su alrededor atemoriza a Pedro. Y esto ocurre muchas veces en la iglesia, en los ministerios, en la vida personal de los cristianos. Cuando tú y yo desenfocamos nuestra mirada de Jesucristo y miramos el problema y nos enfocamos en la dificultad, nos vamos a hundir como le pasó a Pedro. Sí, hermano. Y muchos perecen y otros hasta mueren porque pierden todas sus esperanzas. Pero si en medio de esa caída que reconocemos que estamos débiles y clamamos inmediatamente, va a ocurrir la experiencia que tuvo Pedro. Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente va a extender su mano. Como dice el salmista en el Salmo 34, versículos 4 y 5, clamé al Señor, inclinó su oído hacia mí y escuchó mi clamor
y me liberó de todos mis temores. Es esto lo que experimentó Pedro. Fue librado de sus temores. Inmediatamente Jesús lo levanta, le dice: hombre de poca fe. Y esto es lo que nosotros tenemos que ejercitar a cada instante de nuestras vidas. Y no es con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Pedirle al Señor que nos fortalezca en el Espíritu Santo. Porque una vez Cristo nos levanta y ha llegado la hora de que las pruebas se disipen de nuestras vidas, va a ocurrir lo que ocurrió con Jesús. Inmediatamente subió a la barca, que amainó el viento, inmediatamente se calmó. Y esto va a ocurrir hoy en tu casa, en tu familia, en esa situación que estás viviendo. Por el poder que tiene la palabra, en el nombre de Jesús, quedará amainado, quedará destruido, inoperante, porque el Señor está ahí. Este evangelio tiene poder en el nombre de Jesús, y el Señor quiere levantar a su pueblo. El Señor quiere disipar todas esas tormentas que muchas veces nos desenfocan. Pero recuerda, hermano y hermana, que cuando hagamos la voluntad de Dios, cuando estemos caminando en el norte hacia ese envío que el Señor nos hace, el viento tornará contrario y se levantarán toda clase de pruebas. Pero te invito a recordar estas palabras de Jesús: ánimo, no temas, porque yo estoy contigo. Bendiciones.